Continuamos con todos ustedes en esta edición del Vértice, en esta noche de miércoles. El alcalde de la ciudad, José Mateos, que ha sido nuestro primer protagonista con el que hemos analizado la Semana Santa 2022, una Semana Santa que ha dejado esos números magníficos en cuanto a beneficios para la hostelería, beneficios para las empresas, para la comarca del Valle del Guadalentín y también pues esos visitantes, esos turistas que han aglomerado todas las calles de la ciudad de Lorca. Son noticias que vamos a analizar ahora, vamos a poner encima de la mesa la Semana Santa de Lorca y también el uso de la mascarilla en interiores, que desde hoy deja de ser obligatorio. Es una de las noticias que copan la portada a nivel nacional, internacional, y también la vamos a poner encima de la mesa junto con otras cuestiones, temas relacionados con esas lluvias, con esas tormentas que han afectado también la comarca del Valle del Guadalentín y que el Ayuntamiento de Lorca ha indicado, ha valorado en 1 millón de euros. Manuel Soler, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, estupendamente, con una buena Semana Santa que hemos pasado. Espectacular, ¿no? Muy magnífica. bien, Vamos a hablar también de las lluvias porque el Gobierno regional ha cifrado en 140 millones de euros las pérdidas debido no solo al temporal de lluvia, sino al tema de la calima y también al tema de las heladas. Una cifra importante, ¿eh? Muy bien, importante, sí, sobre todo en los cultivos, ¿Sí? Que los ha perjudicado gravemente porque hace falta agua, pero cuando hay en exceso los cultivos se perjudican. Hace también. unos días lo comentabas, ¿no? Lo del tema de la calima, ese polvito, ¿no? Que en algunas hortalizas, en algunas frutas que iba a ser perjudicial. Y bueno, nunca llueve a gusto de todos, como solemos decir, y es que el refranero español es sabio. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿qué tal, amigo? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estupendamente, gracias a Dios. Día primero de no llevar mascarilla en interior o no uso obligatorio. ¿Usted la ha llevado este día en interior o no? La sigo llevando. Y la sigue llevando. Esta mañana mismo, sin ir más lejos, en una declaración, una juez le ha exigido a un testigo que se ponga la mascarilla porque pensaba que no era obligatoria y se ha tenido que colocar la mascarilla. Ajá. Pues vamos a empezar precisamente por ese tema, por el uso de la mascarilla que deja de ser obligatorio, salvo con algunas excepciones, en transporte público, en centros hospitalarios, en farmacias, en residencias y luego pues también el Boletín Oficial del Estado que deja entre comillas esa palabra de aconsejable, sobre todo cuando haya aglomeraciones y cuando se esté en contacto de personas que tengan riesgo. Luis Antonio Torres del Alcázar, ¿es el momento, es hoy el día justo de permitir el no llevar la mascarilla en interior y luego ese vacío legal que parece que deja, porque claro, hay muchas empresas que todavía sí van a seguir obligando a sus trabajadores a llevar la mascarilla? Mira, yo creo que es un graso error. Graso error porque de hecho incluso creo que el gobierno a veces actúa más por agradar al pueblo, en puesto de ser un gobierno que debe ante todo ser responsable. Y voy a partir de un hecho significativo anterior a lo que ha ocurrido con la Semana Santa. Hoy mismo ya tenemos unos importantes incrementos de hospitalización a raíz del COVID, pero es que hay un hecho precedente, que es la falla de San José, en Valencia, en el que tras la celebración de la misma, hubo un importante y espectacular repunte de contagios en la comunidad valenciana. Si uno parte de los hechos objetivos, es decir, de los datos, yo creo que la verdad es que esperar a que después de la Semana Santa se retire la mascarilla, pues queda muy bien porque mucha gente queremos que se quite de en medio. Yo soy el primero al que le estorba la mascarilla, lo tengo que reconocer, pero no por eso yo tengo que reconocer de que la sigo llevando en la calle, pese a que me moleste, la sigo llevando en todo momento, puesto que tengo miedo a poder contagiarme, pero no porque no esté vacunado, que llevo las 3 dosis, sino porque tengo miedo a las posibles consecuencias, porque he visto de que hay personas que han tenido consecuencias auténticas, consecuencias bárbaras, y otras que lo han pasado, gracias a Dios, de modo leve. Pero yo no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo en el caso de que me contagiase. Entonces, creo que el gobierno tendría que esperar por un par de semanas a ver cómo hubiera ido la evolución de esas aglomeraciones que ha habido en toda España. Ya en este caso no ha sido solo en Valencia, con el tema de las fallas, como mencionaba anteriormente, sino aquí hemos visto las grandes multitudes que se han podido contemplar en Sevilla, Málaga, Valladolid, Madrid, Lorca, la ciudad de Murcia, Cartagena. Y bueno, es que la Semana Santa es un fenómeno que está propagado por todo el territorio nacional y que ha conllevado multitudes importantes, gracias a Dios, para generar turismo, con flujos económicos también, pero que creo que debíamos habernos esperado 15 días, más o menos, para ver cómo evolucionaba la pandemia. Porque la pandemia, seguimos en pandemia, es que ese es el grave problema. Pensamos que ya nos hemos quitado la mascarilla y se ha terminado el problema, y no. Estamos viendo lo que está ocurriendo también en Shanghái,
que también comenzó embujado en su momento y pensábamos que no venía para acá y veremos a ver si todavía Shanghái no nos explota un poco en la cara aquí y espero que no, porque es verdad de que hay que tener en cuenta de que las vacunas que se han aplicado en Europa no son las que se han aplicado, no es la vacuna china, que parece ser que se ha demostrado bastante más ineficaz que la Pfizer o la AstraZeneca, incluso que ha sido vilipendiada en su momento, o la Moderna. Es decir, creo que tenemos esperanza, no quiero ser alarmista, pero creo que debemos de apelar a la responsabilidad, sobre todo de los ciudadanos, que gracias a Dios pues tenemos la libertad, en este caso, de seguir colocándonos la mascarilla, pese a que el gobierno diga que ya ancha es Castilla. Responsabilidad y bueno, el propio gobierno en ese boletín oficial del Estado también pues se pide prudencia, ¿no? El llevarla, recomendación de llevarla en aglomeraciones y sobre todo pues obligación en esos centros sanitarios, esas imágenes que están viendo ustedes. Manuel Soler, sentido común, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno ha acertado en una cosa y en mi opinión se ha equivocado en otra. Ha acertado en no quitar la prohibición de llevarla antes de Semana Santa, creo que eso es una buena actuación, pero quizás debería de haber esperado, yo pienso que al menos un mes, para ver los resultados. Ya conocemos que hay un repunte de en torno a un 60% de casos. Sí es verdad que al tener las 3 dosis de vacuna ya, pues los casos que hay, o sea, los hospitales no se están masificando y bueno, los pacientes que se contagian, pues es verdad que es más leve, ¿no? Como si fuera un resfriado. Ya llevamos 2.224 personas fallecidas desde que empezó la pandemia en la región de Murcia y yo creo que hubiera sido prudente esperar a ver qué pasaba tras la Semana Santa y en función de eso, pues dejar los 15 días que decía nuestro amigo Luis, o un mes incluso, que no pasa nada, y si todo va bien, pues a continuación, ancha Castilla. Es verdad que quien quiera puede llevarla, es decir, y es verdad que las empresas, pues se queda que los equipos de prevención de riesgos laborales sean los que decidan si en esa empresa va a ser obligatorio el uso de mascarilla o no, en función de la aglomeración que haya en la empresa y las circunstancias que concurran en cada una. Y bueno, todos sabemos pues, que ya se ha anunciado en multitud de medios que será obligatorio en hospitales, en farmacias, en transporte público, etcétera. Bueno, bien es cierto que a nadie se le obliga a no llevarla, pero en mi opinión entiendo que con el problema que hay, que aún estamos con la pandemia encima, se tendría que haber tenido un poco más de prevención, 15 días, un mes, y ver qué va pasando. A partir de ahí, pues yo creo que la cuestión se va a quedar pues como una gripe más, que de hecho, pues con las 3 vacunas, pues ya se está viendo. Es verdad que tenemos 2.224 fallecidos en la región de Murcia, pero bueno, antes también moría gente, ¿no? Ahora lo que ocurre es que la gran mayoría pues es por situación de la pandemia. Claro, cuando antes venía una gripe fuerte, pues también fallecía mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que como medida de precaución se tenía que haber esperado un poquitín. Mi consejo, aunque yo no soy facultativo, que duda cabe, pero mi opinión es que seamos prudentes y que donde haya aglomeraciones, donde veamos que puede haber riesgo, pues que no pasa nada si seguimos con la mascarilla, que ya en un principio nos parecía eso una exageración y ya lo vemos como una normalidad. Y estamos todavía en primavera, que todavía puede venir alguna gripe de camino y hemos visto que la mascarilla no es solo eficiente para el COVID, sino también para la gripe. Para otras enfermedades respiratorias. No somos facultativos, no somos especialistas, pero como siempre decimos aquí en esta mesa, en este debate, sentido común. Al fin y al cabo uno sabe cuándo hay aglomeración, cuándo no hay aglomeración. Hemos visto imágenes de los mercados, hemos visto imágenes de supermercados, de algunos establecimientos. Es lógico que ahí en ese momento pues sí hay que llevar la mascarilla. Quizás, Luis Antonio, el problema viene en empresas, ¿no? Cuando hay trabajadores que a lo mejor digan, oye, pues yo no la quiero llevar, ¿por qué la voy a llevar aquí dentro de la oficina? Si somos 2, si somos 1. Claro, el marrón parece que se queda ahí para esas personas de riesgos laborales que son los que al final van a tener que decir, oye, pues sí mascarilla o no mascarilla,
o incluso, bueno, las dudas que se generaban en las últimas horas. También en temas de centros deportivos. Oye, ¿hay que llevar la mascarilla? ¿No hay que llevar la mascarilla? Ya ha dicho la Concejalía de Deportes, por ejemplo, Irene Jodá, la concejal de Deportes, ha dicho que lo dejan para decisión personal, ¿no? El que la quiere llevar, que la lleve, y el que no la quiera llevar, que no la lleve. Pero claro, también habrá momentos en los que si hay aglomeraciones, pues habrá que llevarla. Sé que al final es sentido común, Luis. Sí, pero el problema está en que el sentido común... Es el menos común de todos los sentidos. Sí, empecemos por ahí, empecemos por ahí. Y luego, sobre todo, porque hay personas que son negacionistas, que no nos engañemos, que están ahí todavía, que se han negado a ponerse la vacuna, que además, de hecho, se niegan a ponerse la mascarilla, y que además están libres de no ponerse la mascarilla. Es decir, es que... mira, yo, el tema del marrón, el gobierno, la verdad que aquí está actuando de un modo errado. ¿Por qué? Porque es que resulta que tú lo que no puedes estar es creando problemas a la ciudadanía. Y de hecho, con el Real Decreto, vuelvo a decir, el lanzamiento, como se ha visto en algún telediario, se acabó llegó el destape, perdón. Que claro, uno recuerda, pues, bueno, yo en mi caso era un poquillo era pequeño, pero bueno, quien ha leído un poco la historia de cuando después de la transición llegó el destape en las películas españolas, pues ciertamente viene esa evocación, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que llegó el destape, sí, pero ¿qué consecuencias va a conllevar esta situación del destape, es decir, de quitarse la mascarilla? Es decir, cuando tú, por ejemplo, estés en un gimnasio, estés tú con tu mascarilla y algunos ya empiecen a mirarte como bicho raro porque tú llevas la mascarilla, aunque el otro no la lleve, con el temor consiguiente de que tú pienses, digo, no, si no lo lleva puesto y me lo va a mí a transmitir, con el debido respeto a la libertad de los demás, que yo aquí no voy a entrar ahora mismo, pero es que eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir. Y yo tengo libertad de pensar de que el que está al lado mío sin mascarilla, pueda estar contagiado, incluso asintomático, pero que me lo pueda transmitir. Sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo claro. Este pasado Viernes Santo, tú, José Ángel, mi madre, tu esposa y la directora de Redes Judías de España, estábamos en la corredera esperando a que se celebrase la recogida de banderas. Estábamos en un momento, todos nosotros sin mascarilla en ese momento, pero empezó a aglomerarse gente y ¿qué hicimos todos nosotros? Nos colocamos todas nuestras mascarillas porque ya empezó a aglomerarse una multitud bastante importante en torno al lugar en el que nos encontrábamos. Pero claro, ahí aplicamos nosotros, las personas que acabo de mencionar, el sentido común. Pero hay otras personas que estaban al lado nuestro que no llevaban las mascarillas ni pensaban por asomo ponerse la mascarilla. A fecha de hoy, que a nosotros nos conste, no hemos pillado ninguno del COVID. Que nos conste. Que sepamos, ¿no? No, y estoy hablando del pasado Viernes Santo. Es decir, pero eso, no olvidemos que hay gente que es responsable, gente que no es responsable y gente que le gusta ir a la contra. Y eso, nada más que por ir, por fastidiar a los demás, pues, aunque... Es que ese tipo de gente también existe. Y está ahí, y no podemos evitarla. Y están también en su derecho de ir a la contra, porque también están en su derecho, porque estamos en un país libre, siempre y cuando no fastidian a los demás, ¿eh? Atención. Uso de la mascarilla no obligatorio ya en interiores. Sentido común y sobre todo, ya saben, en esos sitios donde sí es obligatorio todavía, centros hospitalarios, residencias para mayores, en transporte público, en sitios también donde haya aglomeración de personas, recomendable por parte del Gobierno. Una Semana Santa, Manuel Soler, que ha dejado 20 millones de euros, se calcula, en la comarca del Valle del Guadentín, es la valoración que hace tanto Hostelor como hace Ceclor, unos números realmente importantes y una Semana Santa que cada vez es más presente la importancia que tiene en toda la sociedad lorquina. Yo creo que nos tenemos que felicitar todos los lorquinos por una Semana Santa que ha tenido un gran éxito. En torno a 400.000 personas se calcula que hemos disfrutado de esta Semana Santa y esos 20 millones que decía es que vienen muy bien y sobre todo para un sector tan castigado como ha sido la hostelería, fundamentalmente, que lo ha pasado muy mal, todos lo sabemos, porque quizás pues, se han viciado un poco con ellos para decir, bueno, pues que no vayamos de copas, que no vayamos de comida, que así hay menos concentraciones. ¿Dónde es donde la mayoría de los ciudadanos vamos? Pues allí a un restaurante, a un bar, a una sala de fiestas, etcétera. Y claro, como consecuencia, pues yo creo que es el sector, y con diferencia, que peor lo ha pasado de todos los sectores que tenemos en nuestra economía. Por lo tanto, el que la Semana Santa haya tenido éxito, porque, vamos a ver, buscar una mesa libre en los días de mayor y horas de mayor afluencia,
pues era más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Es que no había forma, ¿no? Todas las mesas, afortunadamente, todas las mesas, todo lleno, todo completo, e incluso pues muchos han tenido que irse a municipios limítrofes para poder hospedarse, etcétera, porque aquí no, en Lorca, afortunadamente, no había forma. Creo que tenemos que felicitar a las fuerzas de orden público que han hecho un excelente trabajo. De hecho, apenas ha habido incidentes, por lo tanto, pues creo que ha sido una Semana Santa estupenda. Y bueno, y con ese compromiso de la ministra de Reyes Morodo, que dice que se compromete a retomar la candidatura para que la tradición de nuestros bordados en oro y seda pues vuelvan a ser o a intentar conseguir que sean patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, pues yo creo que es una buena noticia y creo que hemos cerrado una Semana Santa, pues yo creo que toda llena de éxitos. Magníficas las cofradías, el trabajo que se ha desarrollado desde la cofradía, desde los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Magnífico el trabajo también del Ayuntamiento, con bueno, un desmontaje también de las tribunas y una retirada de la arena de la avenida Juan Carlos I, yo creo también en tiempo récord de los últimos años. Prácticamente al día siguiente no había ya prácticamente de ningún rastro, ¿no?, de lo que eran las tribunas y de lo que era la arena de esos desfiles bíblicos pasionales que era protagonista. Luis Antonio Torres del Alcázar, no sé si hay alguna forma de ampliar, de hacer un poquito más grande si cabe la Semana Santa de Lorca. ¿Hacia dónde tiene que ir el camino de la Semana Santa en la ciudad de Lorca? Que estuviste acompañado precisamente de Reyes Maroto y de alguna que otra autoridad, precisamente el propio Viernes Santo, como comentabas anteriormente. ¿Hacia dónde va la Semana Santa de Lorca? ¿Hacia dónde puede ampliarse, Luis? Vamos a ver, la Semana Santa de Lorca, para poder ampliarse, necesita tener mayor capacidad hotelera en la ciudad de Lorca, cosa que es el gran hándicap que tiene esta ciudad. De hecho, sin ir más lejos, la directora de la Red de Judería de España, que tuve el honor de acompañar durante todo el día de Viernes Santo, desde las 12 hasta las 3 de la madrugada, y la hice partícipe de la ciudad de Lorca en muchos sentidos, aspectos. Visitó en primer lugar Santa María, ciertamente que no iba a dejar de enseñarle en primer lugar la futura sede de la Federación San Clemente, pero luego a posteriori evidentemente visitó la Virgen de la Amargura y la Virgen de los Dolores. Y yo también, bueno, comió en tuvimos la suerte de poder que pudiera comer, porque la verdad es que fue un poco complicado, pero bueno, nosotros tenemos reserva a la familia, porque es el día de Santo de mi madre, tenemos reserva la familia y la acoplamos con nosotros. Y luego vio también la recogida de bandera, como pudiste comprobar, y luego posteriormente presenció el desfile de la presidencia. Y luego vio algo de la recogida de bandera, de las vírgenes, perdón. Ella misma me manifestó de que Lorca es poliédrica. Poliédrica en el sentido de que Lorca no solo puede ceñirse a una semana al año, o en concreto a 2 días al año, como es Jueves y Viernes Santo, que es lo que principalmente vendemos a nivel turístico, que es lo que posiblemente ha sido el gran error de esta ciudad durante muchísimos años. Lorca tiene un casco histórico impresionante, aunque está ahora mismo bastante perjudicado, como bien sabemos y comprobamos, pero no obstante, pese a que está muy perjudicado, tiene mucho que ofrecer aún así. Eso por un lado. Tenemos unos museos fantásticos durante todo el año, que también puede ser ese otro tipo de Semana Santa, la Semana Santa durante el año. Y tenemos que, sobre todo, implementar más eventos a lo largo del año para que muchos inversores turísticos, hoteleros, pues inviertan en esta ciudad para que les salga rentable el construir un hotel en la ciudad. Es decir, lo que no podemos pretender yo voy a decir, esta señora se tuvo que hospedar reservando 1 mes y medio antes de la Semana Santa, porque ya estaba todo ocupado en la ciudad, tuvo que reservar en Puerto Lumbreras. Vamos a ver, yo me parece muy bien de que los hoteles de Puerto Lumbreras se beneficien de fenómenos lorquinos, no hay ningún problema, como también lo ha hecho el de Águilas. Pero lo que no podemos es pensar en que Lorca solo, vuelvo a decir, utilizar el término de la señora directora de la Red de Judería. Lorca es poliédrica, es decir, Lorca tiene muchísimo que ofrecer y no solo podemos ceñirnos a un aspecto. Es decir, Lorca es Semana Santa, por supuesto en abril, es marzo, abril, en primavera es Semana Santa, pero Lorca es también San Clemente en otoño, Lorca es en septiembre feria, Lorca es Navidad, que tenemos que buscar también que tenga lo suficientemente, aunque en Navidad sabemos muy bien de que mucha gente viene, las familias, de nuevo al pueblo, como dicen ellos, ¿no?
pero si queremos que Lorca sea un baluarte turístico, pero ya no solo para Lorca, sino para todo el conjunto de la región, porque esto es había una portada de un diario regional que ha manifestado por parte de algunos agentes sociales económicos de la región que la región de Murcia está a falta de plazas hoteleras. Es decir, yo aquí estoy hablando por Lorca, obviamente, porque estamos hablando de la Semana Santa. Entonces, si queremos que Lorca sea más grande en Semana Santa, qué duda cabe que tendremos que tener más plazas hoteleras. Si tenemos más plazas hoteleras, más gente vendrá en el jueves, Viernes Santo, o incluso el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos. Yo creo que tenemos un grave error, que todavía permanece aún en el conjunto de la sociedad lorquina, que las procesiones de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos no son lo suficientemente dignas. Ambas son más que dignas. Son procesiones que desde que se corran las entradas del Viernes de Dolores y del Domingo de Ramos han hecho un giro copernicano. Quienes hemos podido contemplar las procesiones de otro tiempo antes de vender la silla a la actualidad, sabemos muy bien de que esas procesiones son más que dignas. Ciertamente, si queremos una procesión, y no quiero seguirme entendiendo más, pero bueno, voy a precisar una cosa. Ciertamente el Viernes de Dolores es una procesión estrictamente religiosa por parte del Paso Azul, pero bueno, hay una parte de componente bíblico histórico pasional que aporta el Paso Blanco en la noche del Viernes de Dolores. Pero posiblemente es más, digamos, más completa en ese caso la del Domingo de Ramos. Y lo digo porque son ese tipo de otras procesiones que pueden ser vendidas turísticamente. Vendemos solo el Viernes Santo porque lo hablamos desde el punto de vista de pasión lorquina. Salen los dos grandes vírgenes, la Virgen de Dolores y la Virgen de Amargura esa tarde-noche. Pero es que a un extranjero le da igual la Virgen de Dolores y la Virgen de Amargura. Eso es parte de la pasión de los lorquinos. Al extranjero, para hacerse una idea de la Semana Santa de Lorca, se va perfectamente con la idea de lo que es la Semana Santa de Lorca un Domingo de Ramos. Vendamos también esas procesiones mal llamadas menores. Es que creo que tenemos un gravísimo error y debemos de cambiar ya el prisma de lo que tenemos que vender. Entonces, y vuelvo a decir, y podría estar durante muchísimos más minutos hablando, porque creo que aquí se han cometido muchísimos errores que se está intentando ya solventar, pero debemos de ponernos manos a la obra de vender la Semana Santa en su conjunto, y evitar que mucha gente venga el Jueves Santo, se va a la madrugada de Cartagena, por la mañana por temprano se va a los Arcillos de Murcia y por la tarde se va a Lorca a ver el bíblico pasional de Lorca. ¿Y qué ha dejado en la región de Murcia? 2 noches. Cuando tenemos muchísimas más cosas que ofrecer en la región. Pero que el error no es solo ya de los lorquinos, es del conjunto del contexto regional, ¿eh? Atención. Paquetes más amplios. Manuel. Bueno, yo creo que está claro, que necesitamos más hoteles, necesitamos más restaurantes en esos momentos. Pero también tenemos que tener claro que ese tipo de empresas no se sustenta solo con la Semana Santa. Yo creo que Lorca está necesitada de modificar algunas cosas más, es decir, de ampliar la oferta turística, de ampliar en fechas, y no digo que podamos tener otra cosa parecida a la Semana Santa, porque está claro que la Semana Santa de Lorca con ningún otro evento lo vamos a poder igualar, pero vamos a llegar hasta el verano y nos encontramos en los meses de julio y agosto que la mayor parte de la gente se va o nos vamos a la costa y hay poca actividad y ahí las empresas, sobre todo de hostelería, pues se quedan muy flojas y desde luego los gastos los tienen los 12 meses del año, y entonces yo creo que además de mejorar algunos aspectos de la Semana Santa, que duda cabe y que se pueden mejorar, es importante que en el resto de meses pues también hagamos una oferta cultural, turística, interesante, para que esas empresas pues, puedan ser rentables e incluso otros, además de los que ya tenemos, de nuestra ciudad, de nuestra región o de fuera, pues se interesen por venir a invertir aquí en Lorca y que no sea necesario, por supuesto, cuando llegue la Semana Santa, porque tengan que salir de Lorca para poder encontrar un alojamiento o, en algunos casos, para poder comer incluso, porque ya sabemos que semanas antes estaba todo prácticamente cubierto, lleno total, incluso, no sé dónde, pero he llegado a escuchar que algunos, pues por si hacían la reserva, tenían que anticipar algún dinero por si luego no se presentaban.
muy bien, nos felicitamos de ese gran éxito, pero creo que de igual forma tenemos que empezar a poder felicitarnos porque otros meses también haya actividades con tanto tirón. No digo con es tanto complicado, eso. es complicado No digo hacer con actividades tanto con tanto tirón. tirón que la Semana Santa, porque hablaba Luis Antonio Torres del Alcázar de que, bueno, Navidad, la vuelta de las familias, fíjate lo que voy a decir, creo que vuelven más las familias a la ciudad en Semana Santa que en Navidad. Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Hay muchísimas familias que aprovechan Jueves y Viernes Santo para volver de nuevo al pueblo. Es muy probable que es posible que vengan más Da la los sensación. ciudadanos lorquinos, las familias lorquinas vengan más en Semana Santa antes que en Navidad. Pero también es cierto, y ahí va, por ejemplo, con la Declaración Turística Nacional del pretendido de San Clemente, de la fiesta del patrón, que bueno, estamos intentando trabajar para ello, para que sea otro foco de turismo y atractivo turístico, sobre todo con una peculiaridad muy diferente en el hecho de que se ha incorporado la cultura judía cuando en otros lugares no existe tal, pero yo lo que sí, se incorporó por parte de la Federación San Clemente la cultura judía en su momento, en el año 2007. Lorca, como bien dijo la directora de la red de Judería, a la misma ministra, Lorca fue valiente de romper la lanza de lo que es el arquetipo de moro y cristiano para que Lorca incorporara a los judíos y, por tanto, convierta a la fiesta del patrón en otro atractivo turístico de la ciudad, que evidentemente no voy a igualar a la Semana Santa, pero puede ser un referente muy importante. Tengamos en cuenta que cartagineses romanos en Cartagena, en su momento comenzó como un fenómeno que parecía que no iba a calar, pero es una fiesta sui generis de Cartagena. Además, solo se puede celebrar en Cartagena. Cartagineses romanos solo se puede celebrar en Cartagena. Entonces, nosotros desde la Federación pues intentamos en su momento pues hacer algo sui generis en torno a la fiesta del patrón nacional, y creo que lo estamos consiguiendo. Ahora bien, voy a manifestar algo que yo, lo que pasa es que víspera de la pandemia, se lo manifesté en su momento a las autoridades locales. Lorca tiene la posibilidad de celebrar la fiesta de Purín. Algunos estarán diciendo la fiesta de Purín que es una fiesta judía. Nosotros, desde que estamos integrados dentro de la red de Judería de España, de hecho se lo manifesté a doña Marta, la directora de la red de Judería de España, podríamos intentar que esta ciudad tuviera otro referente de otra fiesta, que normalmente suele ser es el llamado carnaval judío, para que lo entendamos, que nos podíamos diferenciar incluso del carnaval que tenemos tan cerca, tan importante como es el aguileño, obviamente, y nosotros no podemos competir con el carnaval de Águila, pero sí podemos hacer un carnaval sui generis lorquino en torno a nuestra integración dentro de la red de Judería de España. Es decir, tenemos los elementos, pero es que a veces nos cecamos en mantenernos en los parámetros establecidos, cuando nosotros en Lorca tenemos la posibilidad de ser diferentes en muchos sentidos y aspectos. La Federación San Clemente en un momento determinado rompió una lanza por incorporar a los judíos a la fiesta del patrón y quitó moro y cristianos, musulmanes, judíos y cristianos. Lorca, ciudad de frontera. Porque además Lorca fue fronteriza durante 244 años. Lorca tiene la posibilidad de hacer también un carnaval sui generis en torno a la integración de la Lorca en la red de Judería de España con la fiesta del Purín. Hágase, pongamos la... Es verdad que reconozco que eso lo manifesté, se lo dije a las autoridades locales, víspera de la pandemia. La pandemia llegó en el año 2020, no se pudo llevar a cabo, y este año, pues la verdad que era todo un poco prematuro para ponerse en marcha a incorporar, ahora mismo también tenemos ahí una fiesta de San Patricio que está intentando también hacer su pinito para un fin de semana en el que Lorca también sea referente, en torno a la única catedral de toda España que está dedicada a San Patricio. Todas las catedrales de España están dedicadas a Santa María, menos la de Lorca, San Patricio. Eso también es muy significativo. Es decir, tenemos un potencial muy sui generis. Y vuelvo a repetir, no voy a hartarme de decirlo esta noche, la directora, una persona de fuera, la directora de la red de Judería de España dijo, Lorca es poliédrica, es decir, tiene muchas que ofrecer, mucho... Desestacionalizar, sobre todo, y aprovechar el rico patrimonio y la rica cultura que tiene Lorca. Manuel, para terminar Semana Santa. Creo que no se nos debe de olvidar que si en años anteriores o décadas anteriores teníamos un déficit importante para desarrollar determinadas ferias, ahora no lo tenemos. Tenemos un recinto ferial que aún no está finalizado, pero que debería de estar ya y que está a punto. Tenemos un gran auditorio y, bueno, vamos a pensar que esa inversión hay que rentabilizarla. Yo recuerdo que en otra época se hacía una feria del campo, se eliminó, se hacía una feria de la flor de frutas y hortalizas y otra de flor cortada, se eliminó también. Bueno, con este gran recinto ferial y con este gran auditorio que en este momento tenemos, yo lo que animo a los políticos lorquinos
es a que vayan finalizando ya esas obras. Incluso tenemos un gran aparcamiento subterráneo debajo del recinto ferial que nos viene, y además tenemos enfrente el Huerto de la Rueda, es decir, que hay un magnífico aparcamiento bajo techo y otro al aire libre, que resulta que eso nos va a permitir poder desarrollar, organizar diferentes ferias con esa institución ferial que yo entiendo que tendría que estar ya puesta en funcionamiento, y yo creo que eso puede ser darle un auge importante a Lorca y puede venir muy bien para diferentes sectores de nuestra ciudad y del Valle del Guadalentín, y por lo tanto ahí creo que deberíamos de centrarnos en mejorar esas ferias que hasta ahora tenemos, pero que creo que se pueden hacer más, y las que tenemos aún potenciarlas un poquitín más. Mejorar esas ferias, ampliar ferias, pues diferentes cuestiones puestas encima de la mesa, ¿no? También para hablar de turismo, no solo en Semana Santa, unos números magníficos y maravillosos. Damos la enhorabuena a todos los que han trabajado para conseguir esa cifra de 20 millones de euros, pero también hay que trabajar en otras estaciones del año para permitir que la ciudad de Lorca siga viva y tenga movimiento en otras fechas. Hablando de finalización de obras y de finalización de proyectos, 350.000 euros, Manuel Soler, ya que hablabas de finalización de obras, para la rotonda de San Antonio, para la Fuente, que ha sido autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las dos instituciones van a trabajar de forma conjunta, tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Lorca, en una obra que estaba paralizada, sobre todo en su parte superior, porque el inferior ya está abierto el paso subterráneo. Bueno, me parece una buena actuación que el Ayuntamiento haya echado un paso hacia adelante y haya dicho que se compromete a ejecutar esa obra y finalizarla ya, que todos sabemos que está haciendo mucha falta y que lleva ya bastantes meses paralizada. No sé si los 350.000 euros serán suficientes, si faltará o no, pero entiendo que se ejecute a la mayor brevedad posible. Eso es algo positivo y muy necesario, y no solo en el barrio de San Antonio, sino para Lorca en su conjunto. Y desde luego entiendo que ha sido un acierto hacer esa obra, porque todos nos acordamos las grandes colas que se montaban ahí, y el paso subterráneo que en otra época se hizo, pues que incluso de noche había gente que tenía miedo incluso de pasar por él. Entonces, una obra magnífica, y creo que una buena actuación por parte del Ayuntamiento a la hora de dar un paso para hacerse responsable de la ejecución de la misma, con los 350.000 o con lo que cueste. Obras que, bueno, habría que finalizar rápidamente. Se llevan ya varios meses ahí estancadas esas obras, ha llevado incluso críticas de otras formaciones políticas. Luis Antonio, con el tramo 1 de la Ronda Central, bueno, parece que hay ahí todavía algunas infraestructuras que están bloqueadas. Bueno, vamos a ver, en primer lugar yo voy a decir que yo me consta de que los vecinos de San Antonio están muy cabreados por el tema de que la rotonda no esté hecha todavía. Y como bien ha dicho Manolo, es verdad de que no solo es beneficioso para Lorca en general, sino también en particular para los vecinos que están ya un poquito cansados de ver cómo está su barrio patas arriba, y sobre todo los problemas que le ocasiona el hecho de que no se ha reconstruido esa fuente que en su momento, bueno, sí, me acuerdo de Pepe Sánchez, el concejal de obras de aquella época, que decía la espectacular fuente de San Antonio, y además que estaba espectacular la fuente, y yo la estoy echando de menos, muy, muy de menos. Dicho esto, es verdad de que es lógico de que la oposición pues le eche en cara al gobierno pues que algunas obras no estén todavía finalizadas, pero también yo creo que habrá que ver también cuáles son las posibilidades de poder llevar a cabo o no la ejecución de las mismas. Es decir, si no me consta, si no me olvido, no me equivoco, el tramo de la ronda que falta por construir ha tenido un problema bastante importante a nivel jurídico, administrativo, porque no sé si al final también hubo intervención judicial, perdón, pero sí que hubo un problema desde el punto de vista administrativo, de informes y tal, sobre todo porque también no olvidemos de que hubo por parte de algún concejal de la anterior corporación municipal, que era encargado de obras, que quería demoler el puente de la Torta, que es un bien de interés cultural, que es el primer, fue en su momento un hito de la ingeniería civil, por ese importante ojo que lleva. Ahora mismo se puede superar, pero en aquel momento era todo un hito. Y bueno, hubo quien dijo de girarlo con las consecuencias de su posible perjuicio, ¿no? Al final se ha llegado a una solución en la que la circulación pasará por debajo del mismo,
y se mantendrá en su origen, sobre todo por el carácter antropológico que supone desde el punto de vista de lo que dice la propia Junta Lorquina. Cuando pasa mi patrona, pues Puente de la Torta. Es decir, que a veces hay que ser un poquito más prudente, aunque el arte debe estar también al servicio de los ciudadanos y no perjudicar el interés general e incluso el beneficio de los ciudadanos. Bueno, dicho esto, que es lógico que los partidos critiquen al actual gobierno y que el gobierno pues, se defienda con las armas que tenga a su alcance para decir si es verdad o mentira lo que dice la oposición. Pero estamos ya en vísperas de elecciones municipales, no nos vamos a engañar, estamos ya a un año y un mes, y se nos prepara una situación muy difícil, porque no nos vamos a engañar. Yo entiendo de que el gobierno actual local va a poner toda la carne del asador para revalidar su mandato, incluso si es posible mejorar sus resultados para no tener que pactar, en su caso, o pactar con menos formaciones políticas del gobierno local, pero que tampoco se queda atrás el Partido Popular. El Partido Popular también, en el caso de que quiera recuperar la alcaldía, tendrá que ponerse en mano a la obra, sobre todo cuando tiene un Vox que no tiene nada que hacer, puesto que en buena medida, ante las situaciones de algunas políticas, se lo dan todo hecho para que muchos ciudadanos que otro tiempo votaban a otras formaciones más moderadas, pues ahora lo estaban pensando hacer a favor de Vox sin ambajes. Es decir, y además, entre los que se ocultan porque consideran que es un voto vergonzante y los que lo dicen de modo abierto y claro, sobre todo cuando eran personas que votaban a otras formaciones más de centro-izquierda y ahora están diciendo que van a votar a Vox porque hay que darle un apaño al país, pues no sé yo el susto que puedan tener algunas formaciones políticas a nivel local, aunque a nivel nacional tengo que reconocer de que Feijóo ha pegado un giro a la situación. Hablaremos ahora en cuanto a tema político para finalizar, porque antes también queremos poner encima de la mesa, aparte de esas obras que van a finalizar próximamente, pues los problemas que ha dejado el temporal de lluvia. Ha realizado el Ayuntamiento de Lorca una valoración y ha estimado que ha sido cerca de 1 millón de euros los que ha ocasionado de daño ese temporal. Puntas de Calnegre, zonas de la costa, zonas también del interior. Estábamos viendo también algunas actuaciones que se están llevando en la carretera del Castillo, que todavía está cortada. Bueno, una situación complicada también para el campo, para la agricultura, como comentamos. Son 22 millones de euros en daños para la comarca del Valle del Guadalentín, Manuel. Bueno, sí, al parecer, al menos he leído por ahí algo de que algún dinero va a enviar el Gobierno de la Nación para reparar. 650.000 euros para la comarca, tanto para Águilas, para los daños que se han ocasionado en la costa, como para los que se han ocasionado en Lorca. Exacto, nos vendrá bien y espero que las administraciones locales, que serán las que ejecutarán fundamentalmente este tipo de problemas, de obras, pues lo hagan a la mayor agilidad posible, pues para que se pueda volver a la normalidad. El problema grave lo tenemos en el campo, es decir, estamos siempre pidiendo agua, estamos en una zona seca, todos conocemos que la cuenca del Segura es una cuenca deficitaria, una cifra de entre 450 y 500 millones de metros cúbicos, pero bueno, decimos, bueno, que llueva, siempre hemos dicho que es bueno, y que llueva. ¿Qué ocurre? Pues que aquí cuando dice de llover es que llueve en serio. Han caído muchos litros en un corto plazo, tenemos cultivos que se han secado de tanta agua, porque han estado muchos días embalsados con el agua cubriendo las plantas. Tenemos cultivos que le ha afectado la raíz, es decir, que los agricultores dicen se ha asfixiado de tanta agua. Efectivamente, este es un lenguaje de la huerta que se utiliza mucho. Y fundamentalmente, por el exceso de humedad, se desarrollan una serie de enfermedades que lo que hacen es deteriorar la calidad del producto, que muchos se han quedado inservibles para su comercialización y ya no digamos nada para la exportación, porque si ya va un poco perjudicado con los días que tiene de camino hasta que llega a los mercados, etcétera, pues llega en malas condiciones. 22 millones es lo que consideran que hemos tenido de pérdidas en los municipios del Valle del Guadalentín en la agricultura. Y bueno, pues creo que aquí el Gobierno tendrá que hacer alguna cosa, están hablando de reducción de módulos, etcétera. Bueno, pues algo tendrá que venir, alguna actuación tendrá que hacer, porque verdaderamente más adelante tendremos un beneficio, que es el agua que se ha recogido. De hecho, el pantano de Puente pues está muy bien y tiene unas existencias muy favorables, no está lleno,
pero digamos está más de medio y eso ya es bueno. El nacimiento de Luchena ha crecido y diariamente le sigue entrando mucha más cantidad de lo que le entraba al pantano de Puentes y tardará meses en volver a la situación que estaba anteriormente. Es decir, cada vez que llueve hay afluencia de lluvia importante, el nacimiento de Luchena se triplica o más. Es decir, está sacando 70, 60, 80 litros y se pasa a 300 o 400 litros rápidamente por segundo. Bueno, todo eso va al pantano de Puentes y eso viene muy bien. Pero a día de hoy, pues tenemos esos 22 millones que han valorado de pérdidas que, bueno, pues es necesario que le alivien de alguna forma a los agricultores esta situación coyuntural y espero que así sea. Entre los cultivos más afectados destacan el albaricoque, la almendra, la lechuga, la sandía o el brócoli. Estamos viendo también imágenes de vecinos pues en esa situación de corrimientos de tierra que han afectado también sus domicilios. Algunos casos han tenido que ser desalojadas las viviendas en Puntas de Calnegre, también con esa entrada de Lengua del Mar hacia la carretera. También tuvieron que desalojar 2 viviendas. Una situación de incertidumbre y que ahora, Luis Antonio, 1 millón de euros. Que bueno, viene esa ayuda del gobierno regional, pero que... ¿Quién nos iba a decir a nosotros que mirando las nubes y mirando la lluvia íbamos a estar con tanta incertidumbre? Mira, yo me alegro de que el gobierno esté pendiente también de los perjuicios ocasionados por ese exceso de lluvia a la que no estamos acostumbrados en este lugar. De hecho, ya estábamos con el cachondeo de que esto se había vuelto Galicia, ¿no? Por tanta lluvia, porque hemos estado un mes en el que no ha parado y de hecho ya estábamos con ganas de volver a ver brillar el sol. También es cierto de que está ocasionando unos perjuicios. Yo no voy a añadir nada, ante todo una autoridad sobre el tema del campo como es mi contertulio, en el que yo ciertamente no hago pie, y como no hago pie, prefiero ni comentar sobre las cuestiones que ya ha manifestado. Pero ciertamente como ciudadano de a pie, aquí valoro positivamente esas ayudas que se están implementando y alegrándome sobre todo del estado del pantano, de lo que es el manantial del río Luchena, que ciertamente da alegría de ver que están en óptimas condiciones o han mejorado sustancialmente su posición a la que tenía, porque estábamos en una situación de sequía bastante tormentosa. Y hoy ha llovido otra vez un poquito, hoy también, y ha refrescado en amarilla, bastante. que estamos también, ha llovido no con dureza, no con la abundancia que lo ha hecho en los últimos días, pero también ha llovido. Vea, Luis Antonio... Solo quería rematar sí. con el hecho de que estemos diciendo que ha habido unos perjuicios, eso no debe empañar que siempre que llueva en la región de Murcia es bueno. Ahí está, es bueno. No nos vayan a decir ahora que nos quejamos también porque llueve, aunque nunca llueve a gusto de todos. Ve, Luis Antonio Torres del Alcázar, ganas de finalizar con política. Ambiente político, ¿cómo lo vemos? Manuel Soler, con el tema de ahora ya ha tomado posesión en Castilla y León. Vamos a arrancar por ahí y ya cada uno que tire hacia donde quiera. El nuevo gobierno de Vox con Partido Popular y donde no ha ido Feijóo alegando que tenía reuniones con los agentes sociales. Bueno, yo creo que Feijóo tiene que guardar una distancia ahora porque él dice que va a ganar por mayoría absoluta y que no va a necesitar a Vox, cosa de que yo tengo mis serias dudas porque me parece que en el aspecto político el asunto no está para llover. Yo creo que gobierne quien gobierne será poniéndose de acuerdo con otras formaciones políticas. Yo no preveo que en las próximas elecciones generales, ni mucho menos en las autonómicas, ni tampoco en las municipales, va a haber ningún partido político que pueda gobernar con mayoría absoluta. Por lo tanto, los pactos ya se han ejercido, los políticos ya tienen práctica en esto, y yo creo que gane el que gane va a ser de acuerdo entre distintos partidos políticos. Hombre, ahora hay un repunte del Partido Popular porque Feijóo está de refresco, aún no se ha desgastado, pero ya sabemos que cuando alguien llega al poder es cuando los adversarios van a por él. El poder desgasta, ¿no? Exacto. Esto lo que sí tengo claro es que nos garantiza que Pedro Sánchez no va a adelantar de momento las elecciones, porque tendrá que esperarse a que Feijóo se vaya desgastando un poquitín, tendrá que esperarse a que la práctica esta nueva de gobernar el Partido Popular con Vox en Castilla y León, pues a ver cómo funciona y ahí automáticamente pues empezará. Vox querrá sacar su programa adelante, ¿no? Programa que desde luego no le hace mucho bien al Partido Popular si tiene que hacer determinadas concesiones. Por lo tanto, durante un tiempo habrá un desgaste que duda cabe
y más adelante, pues para mí, yo creo que en las próximas elecciones no está totalmente claro qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí tengo claro es que quien gane será por un escaso margen y lo que también está claro, diga Feijóo lo que diga, es que si llegara a tener la oportunidad de gobernar, tendrá que ser con Vox o de lo contrario estoy casi seguro que no es posible. Por lo tanto, bueno, yo creo que sería bueno que tuviéramos la oportunidad de que algún partido político sacara mayoría absoluta, porque ya estamos viendo que el tripartito, todas estas cosas, pues nos llevan a situaciones complejas, conflictivas, que es difícil que alguien desarrolle su programa y pueda decir, bueno, nunca se ejecuta al 100%, pero bueno, al menos si hay mayoría, pues se puede ejecutar en el mayor porcentaje posible, ¿no?, según las circunstancias. Pero es que de esta forma, pues estamos viendo que cuesta avanzar. Así que mi conclusión es que no va a haber adelanto en las elecciones, que el Partido Popular ahora tiene un repunte, más adelante ya iremos viendo cómo, y cuando lleguen las elecciones, gobierne quien gobierne, de acuerdo entre más de una formación. Y me gustaría que no se necesitaran más de dos, donde fuera, porque ya pasar de dos en adelante tenemos serias complicaciones, como se está poniendo de manifiesto. Coaliciones, como dice Manuel Soler, pero que no sean con varios partidos o políticos. Luis Antonio, hablabas de ese dibujo, ese panorama político que hay a nivel nacional y también a nivel municipal. ¿Va a haber mucha diferencia de nacional del municipal? Sí. ¿O ese aumento que tiene Vox a nivel nacional también se va a ver aquí registrado en la región de Murcia? Vamos a ver, a nivel municipal hay un efecto clave que es el personaje o el candidato líder de la formación política a nivel local, que a final de cuentas el hecho de que se pueda conocer personalmente al líder va a determinar muy mucho el que una persona, aunque sea de hecho lo hemos podido comprobar aquí durante muchísimos años, mucha gente del Partido Popular le votaba a Miguel Navarro porque conocía personalmente a Miguel Navarro. Sí, pero la política, por ejemplo, por decirlo del desgaste que ha utilizado Manuel Soler, el desgaste que está teniendo el Partido Socialista a nivel nacional le puede afectar a Diego José Mateos también a nivel local, hombre, aunque se conozca la figura. Le puede perjudicar para lo que son los talibanes de los diferentes partidos políticos. Eso obviamente hay talibanes que son personas cerradas que no tienen que... Talibanes políticos, me tomo nota también sí, de la definición. Son personas que no tienen... Son personas que no son críticas con su propia formación política y eso es lamentable. Hay que ser un poquito más crítica, incluso porque tu partido puede ser maravilloso y estupendo, pero tiene algunos errores, que duda cabe, en todos los sentidos. Entonces hay que ser un poquito más amplio en el espectro, ¿no? Bueno, entonces a nivel local yo voy a remitirme a hechos que todos conocemos. Conocemos gente del Partido Socialista que le votaba a Paco Joder en su momento determinado y que en su momento gente del Partido Popular que le votaban a Miguel Navarro en su momento. Estoy hablando de cosas cruzadas y además estaban acreditadas por el hecho de los resultados de las elecciones municipales que coinciden con las regionales, en las que hemos podido ver como un importante voto votaban a Fernando López Mira, cosa que no hicieron en el PSOE a nivel local en las últimas elecciones autonómicas locales. Entonces, partamos de esa realidad que se ha venido haciendo durante muchos años, en el que incluso, pues bueno, en la región, en Lorca en concreto, mucha gente le votaba a Valcárcel a nivel regional y votaba a Miguel Navarro a nivel regional y a nivel local votaba a Miguel Navarro. Entonces, la cuestión de las elecciones locales es muy determinante lo que es la persona líder que pueda concurrir a esas elecciones. Es decir, habrá que ver si Pencho Girjoda repite como candidato del Partido Popular. Supongo que repetirá Diego José Mateo Molina como líder del PSOE, obviamente, porque es el alcalde en el ejercicio. Sería, la verdad, creo que sería bastante sorpresivo que no lo fuese así. Habrá que ver quién pone de candidato Vox a nivel local, porque hay quien dice que no va a ser Mari Carmen Menduiña. Ahora mismo van a cambiar, van a hacer un relevo, lo que se están diciendo los mentidores políticos. Incluso va a ser una persona que es más conocida popularmente, parece ser, según están comentando. Vamos a ver lo que pasa también con Izquierda Unida. Pero lo que sí está, bueno, y con Ciudadanos, vamos a ver también lo que pasa con Ciudadanos, porque ahora mismo Ciudadanos, no lo vamos a engañar, a nivel regional, a nivel nacional, es un partido que está ahora mismo pues, en declive. Es una realidad, pero no sabemos lo que va a pasar. Entonces, porque vamos a ver, en política muchos muertos resucitan de modo espectacular y nunca a veces se sabe tampoco por qué. Entonces, por eso mismo yo ahí tengo mis dudas, porque todavía pueden pasar muchas cosas. Dicho todo esto, a nivel local vamos a ver lo que pasa con los líderes que pongan cada uno de los partidos. Y supongo que se configurará
a ver quién va a ser, porque para septiembre ya tenemos que saber claramente quién van a ser los diferentes líderes para que tengan su carrera para poder presentarse y aquellos que no son muy conocidos por parte de los ciudadanos que puedan ser, pues, que puedan interactuar con ellos. Y a nivel nacional es obvio que Feijóo, primeramente Feijóo estaba vendiendo una política muy seria como es la de su gestión como presidente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia o de la Junta de Galicia, que ciertamente la gente la conoce, la percibe, aunque no le haya sufrido en sus carnes porque no es ciudadano de Galicia. Pero claro, eso ha hecho ese repunte, ha hecho que repuntara el Partido Popular a nivel nacional. Ahora bien, yo aunque comparto casi el 90% de todo lo que ha dicho Manolo, yo voy a apostillar una cosa que va a ser también muy determinante y vamos a ver lo que pasa el domingo en las elecciones presidenciales de la República Francesa. El hecho de que pudiera haber una sorpresa, no se sabe lo que pasará. Pero si Marine Le Pen, y después de lo que yo pude hablar la semana pasada con algunos franceses in situ, tienen miedo. Algunas personas tienen miedo de que pudiera conseguir la presidencia Marine Le Pen. Y si Marine Le Pen se instalara en el Elíseo, eso obviamente supondría una ayuda de fuerza a Vox en España. Porque no vamos a engañar. Porque si aquella, y atención que quiero señalar una cosa, si tú comparas, aunque sea por encima, el programa electoral de Marine Le Pen con el de Vox, el de Marine Le Pen es mucho más transversal que el de Vox. El de Vox aquí en España, en algunos aspectos, recuerda mucho al que tenía el padre de Marine Le Pen. Es más cerrado. Marine Le Pen ha sabido, digamos, convertir su partido en un atrapalotodo en el sentido de poder llegar a muchos sectores sociales de la sociedad francesa. Y eso posiblemente es lo que ha hecho de que muchas personas están ahora mismo muy nerviosas en Francia. Pero si Marine Le Pen se convierte en presidenta de la República el próximo domingo, Vox en España va a tener se va a poner como los gallos. Van a abrir la ala porque no nos vamos a engañar, aunque ciertamente su programa electoral es bastante diferente. Y otra cosa, y por último, el hecho de gobernar desgasta. Sí. Vamos a ver lo que pasa en Castilla y León. Aunque muchas de las cosas que han pactado con el señor Mañueco van a quedar como un agua de borraja, porque hay leyes y competencias que no se le corresponden a las comunidades autónomas, por mucho que ha quedado en el papel muy bonito. Del dicho al hecho hay un trecho. El refranero español, volvemos de nuevo. Manuel Soler, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Amigo, que nos quedamos sin tiempo. Pues analizaremos políticamente, dice Luis Antonio, que para septiembre pues nos pilla ya aquí el verano y en cuestión de nada estamos ya analizando elecciones generales. Estoy convencido de que la ultraderecha no va a gobernar en Francia, por lo tanto, Vox no va a coger aquí ese oxígeno. Yo lo espero también, pero yo intento ser objetivo y a raíz de todo lo que he leído y algunos sectores están muy preocupados, ¿eh? Manuel Soler, que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, con nosotros. Y la importante abstención, por cierto. Y Luis Antonio Torres de la Caza, que como pueden comprobar podemos hacer un programa más, si ustedes quieren, aquí con nosotros. Luis Antonio, muchas gracias, amigo. Buenas noches. Gracias a vosotros. A todos ustedes, gracias por estar una noche más, un miércoles más, aquí en El Vértice, con temas interesantes como estos. Que pasen una feliz noche.